El motivo de que hablemos de la luz es porque realmente es nuestra auténtica materia prima. A los profesionales y las empresas que nos dedicamos a la gestión de la sombra, que es la consecuencia inherente a la luz. Y el motivo sería que analicemos un poco más allá. Sabemos que existe la luz, los efectos que hace, ilumina las cosas, gracias a ella vemos los colores, pero yo siempre me he preguntado, ¿de dónde viene? ¿Cuál es su origen? Y la luz viene producida por esa partícula que todos hemos oído hablar, que es el fotón. El fotón es el elemento portante de la energía de las ondas electromagnéticas. ¿Qué son las ondas electromagnéticas? Bueno, pues la energía que viaja a partir del hecho que hemos definido y se esparce por todo el cosmos, y algunos de esos fotones impactan con objetos. Esta radiación se mide en longitud de onda. Tiene una frecuencia, como unas olas, todos sabemos más o menos lo que es una ondulación, ¿no? Y la distancia entre las crestas de esta onda es lo que se define como la longitud de onda. En longitud de onda hay desde kilómetros, que son las ondas de radio, luego a medida que se va reduciendo, pues pasamos a las microondas y llegamos a la luz visible. La luz visible, la longitud de onda está entre 400 y 700 nanómetros, y ahí dentro que tenemos los famosos colores del arco iris. Empieza por los más fríos, de menor longitud de onda, azul, el verde, va subiendo. Y el de mayor longitud de onda es el rojo. A partir de ahí, nuestro ojo ya no lo ve. Entonces la luz tiene una serie de comportamientos, fenómenos, que nos interesa sobre todo. Existe la refracción, el típico efecto de que cuando hay un objeto sumergido en un líquido, en un fluido, generalmente el agua, lo vemos en diferente posición. Este efecto es la refracción, pero a nosotros nos interesa mucho la difracción. La difracción es un efecto muy curioso de la luz que cuando pilla una arista de un cuerpo, esa frontera entre la luz y la sombra se difumina. Entonces se crea lo que se llama la penumbra. Ese aro de una luz menos fuerte, más tenue, pero que todavía se distingue las formas, los objetos, hasta que vamos acercándonos al centro, y es la sombra. Sombras hay la sombra propia, la sombra arrojada, pero por ejemplo, la difracción es la culpable de que cuando vemos unas chapas perforadas por el agujerito, pues no sale definido el contorno de los agujeritos, o el borde de una lama, cualquier arista, dependiendo, hay una relación entre la distancia de la fuente lumínica y el objeto que produce la sombra. La humanidad se ha ido sirviendo de la luz, no la ha entendido a lo mejor como se ha ido después analizando y averiguando científicamente, pero se ha servido de ella, de la luz y de la sombra. Tenemos ejemplos, por ejemplo, el reloj de sol. Durante siglos era la mejor manera de medir el tiempo. Tenemos el ejemplo de Eratóstenes, que 200 años antes de Cristo averiguó el radio de la Tierra con una precisión increíble, analizando la sombra de un palo en Egipto, en Alejandría. Hizo unos cálculos trigonométricos sencillos, comparado con la misma hora en un pozo en Siena, en Italia, y sacó el radio, pero los 40.000 casi los clavó, que tiene de circunferencia la Tierra. Y después también en la antigüedad se utilizaba, el sol no se entendía, pero era poderosísimo, era un dios. La explicación era ser un dios. Entonces los gobernantes, reyes, faraones, obviamente se convertían en él, la radio directa con Dios. Yo prácticamente soy Dios, soy su hermano, soy su hijo, soy yo. Entonces vemos como en Abu Simbel, por ejemplo, está construido para que el rayo del sol, un día concreto del año, llegue hasta aquella estatua del fondo del faraón, y esto era poder. Aquí le estaba diciendo al pueblo, aquí mando yo, no podéis contra mí porque yo soy un dios.
En la otra punta del mundo vemos como en Chichén Itzá la sombra de la serpiente conectaba con la cabeza de abajo de las pirámides, y era otra manera de que los sacerdotes demostraran al pueblo que ellos tenían el poder de hablar con el dios serpiente. Y así en el arte también, las famosas sombras chinescas. Y luego, a nosotros lo que más nos concierne realmente es en la arquitectura. Cómo los arquitectos, que no dejan de ser artistas, a veces se nos olvida que es una de las 6 artes que no son el cine, una de ellas es la arquitectura. Y ellos vas viendo cómo la moldean, dibujan con ella, visten un edificio, le dan carácter, saben combinar la sombra reflejada con la incidente, con la propia, y van dándole una alegría, un movimiento a los edificios. También interiormente vemos cómo pueden llegar a vestir paredes desnudas. Y ha sido un recurso con unas posibilidades infinitas y que el ser humano siempre va a utilizar, sea con la luz del sol, la primera que se utilizó, o una humilde vela, o el filamento de una bombilla o cualquier luz artificial. Y bueno, yo espero que esto por lo menos nos haga sentir curiosidad y ahondar un poco más en cómo se genera la luz, sus funciones y lo importantísima que es, ha sido y será para la humanidad.